Vamos a hablar de básquetbol. Hoy se juega el primer partido de la final del torneo de lo que sería el torneo clausura, el segundo torneo que se está jugando en la Liga Capitalina Básquet, teniendo en cuenta que se jugó la apertura y después de este torneo arranca lo que es el prefederal para clasificar a la tercera categoría del básquetbol nacional, en donde estuvo jugando, por ejemplo, Nicolás Avellaneda en esta temporada. Así que hoy se define el que venía invicto, porque en la serie de semifinales perdió un partido, pero fue el único partido que perdió en todo el torneo. Belgrano ante Nicolás Avellaneda. Arranca en Belgrano y Viamonte, 22 horas el primer partido, al mejor de 3. El segundo partido se va a jugar este viernes en cancha de Nicolás Avellaneda y, de ser necesario, un tercero se va a disputar el próximo domingo en cancha de Belgrano para definir al campeón del básquetbol local. Bien. El último campeón es Nicolás Avellaneda, que le ganó en la final a Tiro Federal en la última. Hoy volvieron a enfrentarse en las semifinales de este torneo y Nicolás Avellaneda volvió a imponer su juego y dejar afuera a Tiro Federal. O sea que arranca el campeonato que dura hasta... Ya arrancó el clausura. Terminó, perdón, la apertura. Ajá. Ahora termina el clausura, estas son las finales. La final. Y ahora va a arrancar el prefederal. El prefederal. Torneo prefederal. Ajá, bien, está bien. De esto se define ahora. Sí, exactamente. Está bien. Torneo de la capital. Antes que pase esto, me vino a la cabeza. Ha circulado por ahí una foto, porque estamos hablando de básquet y lo que pasa es que esta es una noticia que le toca a Huracán. Una foto donde habían puesto que Huracán abría su estadio para la gente que necesitaba en determinada hora. Era total y absolutamente falso. Sí, era una fake news. Era una fake news. Aparte, no se puede hacer circular algo que tiene un error de ortografía. Sí, arranquemos por eso. Arranquemos por ahí, te tienes que dar cuenta que si un club hace una cosa de esa, mínimamente va a revisar su ortografía, ¿o no? No. Sí. Claro, lo que debería... Aparte se lo enviarían a los medios de comunicación y los medios de comunicación que chequean la información lo pondrían. Normalmente cuando empieza a circular en redes, la gente que medianamente piensa un poco dice, bueno, vamos a preguntarle a los de los medios. Claro. Que por lo menos chequean la información. Está bien la solidaridad porque se viralizó pensando en esa solidaridad. Claro. Pero chequen bien, fíjense bien porque genera confusión. No y a la gente vulnerable va a buscar algo y no encuentra. Exactamente. Así que eso vale la pena destacarlo. Fue y será ese aviso falso. ¿Estamos? Sí. Bueno, perdón porque como les tocaba, estamos hablando de básquet. Sí. Le cierro en básquetbol. Ayer arrancó la final de la Liga Nacional de Básquetbol, que es al mejor de 7. Ganó Instituto con un buen juego, con autoridad, pero lo llamativo es que el partido arrancó 11 menos cuarto, más o menos. Se tenía que jugar 22-10. En el calentamiento precompetitivo, Lía Alilla rompió un tablero y se retrasó el partido, tuvieron que cambiar el tablero. Entonces arrancó 10:30, 11 menos cuarto más o menos el partido, terminó pasada la medianoche. Triunfo de Instituto en el primer partido de la serie, que robó el primer juego. Que se colgó del aro. Hizo una volcada. Lía Alilla, que es hijo de Musambe Tutu, ¿se acuerda que participaba en 100% lucha? El africano que vivía en Argentina, que participaba. ¿Tiene el mismo físico el padre, no? No, el padre un poco más grande, pero porque bueno, él se dedicó al básquet, el padre hacía fisicoculturismo y hizo lucha libre. No, claro, no en el volumen no, pero sí, pero es bastante grandote, sí, bastante juega de 4 abiertos, de ala pivot. Ajá. No de marcador de punta, ¿no? O sea, el problema es cuando se acerca al rebote. Claro, entonces fue a una volcada, se rompió el tablero, se retrasó el partido, bueno, se arrancó y ganó Instituto el primer partido de la serie final, que tiene, bueno, ya no, en este caso. Es espectacular cuando se rompen los tableros, ¿no? Sí, Shaquille O'Neal era un especialista. Un día era tan bueno el tablero que no se rompió el vidrio, pero se quebró la base del área y se cayó todo el la jirafa. La jirafa cuando jugábamos en Orlando, se viralizó mucho. Sí, la jirafa que baja, no es que va para adelante, sino baja. No, esta se quebró entera. La quebró entera, hizo pelota, jugaba en Orlando. No, bueno, también. Para mí es el pivot más dominante de la NBA. Y bueno, así imponía Hay un pibe ahora, no me acuerdo el nombre. Imponía el físico y el timing. Aparte de que imponía su físico, porque hay un montón que tenían gran físico, pero jugaban en el momento en que tienes que saltar. Pesaba 155 kilos y se movía con una versatilidad, ya que era una máquina. Una máquina. Físico privilegiado. Pero sabía cuándo saltar también. No, aparte era un animal. Un animal. Sí. Aparte, con un carisma especial, porque normalmente los que son altos en el básquet son más introvertidos. Que tenían una personalidad.
Shaquille O'Neal todavía es un personaje porque participa de TNT, que tiene la transmisión, uno de los tantos, ESPN y TNT mantienen la transmisión oficial de la NBA, y Shaquille O'Neal es uno de los personajes junto con Charles Barkley y con Kenny Smith en lo que son Inside NBA por TNT. Personaje bastante peculiar. Aparte de Shaquille O'Neal, protagoniza muchos bloopers en la historia de la NBA y de momentos bastante jocosos. Claro, aparte porque la verdad que rompía con su físico cualquier cosa. Hablando de correr, decía, ¿cómo puede correr este hombre? Claro, ¿Cómo puede moverse así? ¿Cómo puede girar de esa manera? La velocidad para girar. Aparte fue un jugador que cambió la época, porque para las plantillas, cuando empezó a dominar los Lakers de Shaquille O'Neal, cuando pasó a los Lakers, tuvo un año de transición y después empezó a dominar 2 años, las plantillas de los rivales en la conferencia norte, en la conferencia oeste, se tenían que armar pensando en enfrentar a Shaquille O'Neal. ¿Qué hacían? Contrataban muchos pivots. No importa si eran buenos, malos, si le daba algo en ofensiva, era para que entren unos momentos y le hagan falta a Shaquille O'Neal, porque la única debilidad que tenía Shaquille O'Neal era que no era bueno en la línea libre. Cuando viene un amigo que sabe mucho de básquet, sentate y dale. Entonces sumando el gringo Ansari. Tenían que armar un plantel con pivot para hacerle falta a Shaquille O'Neal para que vaya a la línea, porque después defendía bien, atacaba bien, pasaba bien la pelota, podría driblear. Era un animal. ¿Está en plano el gringo o no? A ver si lo ponemos en plano. Ah, sí. Ah, bueno, dale. Así entra en plano también. Estás al aire en la radio, obviamente. Pero no, ¿cómo estamos, hermano Robert? ¿Todo bien? ¿Cómo está Fede? ¿Está bien? Una biblia del básquet. Estás oliendo básquet y te has venido, ¿no? Qué lindo, lo que habla Fede, y tiene razón. Así es. Che, ¿Hay algún pivot tan dominante? Salvo creo que Will Chamberlain, pero no lo vimos nosotros. Estadísticamente sí lo vemos, pero ¿hubo algún pivot tan dominante como Shaquille O'Neal? Y no lo vi yo. La verdad, Kareem Abdul-Jabbar en su momento con el gancho cielo, ¿se acuerdan? El Skyhook. El Skyhook de los 70 con los Lakers, con Milwaukee Bucks. ¿Te está yendo a los principios de los 80? 70, no, él debuta, Kareem Abdul-Jabbar debuta en la NBA en el 69. No, bueno, pero su esplendor fue 70 y 80. Claro. Fue campeón en el 74 con Milwaukee Bucks, con Oscar Robertson. Y después pasó a los Lakers. 3 veces campeón, creo, 4 veces con Lakers, no me acuerdo. 5. Uno de los que promocionó también la NBA al mundo, porque de la forma que jugaba. Sin duda. Era el máximo anotador de la NBA hasta el año pasado. LeBron James. En el año de él, el que aumentaron 1 metro más del tiro de 3, ¿no? No, el tiro de 3 nace con esa distancia. En la década del 80. Nace con esa distancia. Después la NBA, para equipararse a FIBA, lo vuelve un poco más corto. Y después volvió a la distancia larga, que después FIBA se adecuó a la distancia de la NBA, que la FIBA tiene 50 centímetros más cerca. Claro, pero se notaba mucho, por ejemplo, con los jugadores de la generación dorada, caso de los jugadores que jugaron a ese nivel, tiraban de 3 de la distancia del automático de la NBA. Claro. Antes era 6.25, ahora es 6.75. Pero era automático, se paraban 50 centímetros más. Vos veías cómo se paraban y se paraban. Sí, pero hoy tiran desde el círculo en mitad de cancha. Hay algunos que tiran con la mecánica normal desde el círculo en mitad de cancha. 7.25 la NBA. Damian Lillard. De Stephen Curry. Es que tienes que trabajar en lo físico, porque en lo técnico ya está todo. ¿Qué vas a inventar aparte del pick and roll? ¿Qué vas a inventar después del pick and roll? Nada. Pero usted sabe que ¿qué vas a inventar? Volver a las bases después. Claro. Hay algo que sí se pregonó desde los que ya lo hacían los Chicago Bulls en los 90, que no era particularmente normal, pero le dieron más uso y le dio potencia a Steve Kerr con los Golden State Warriors, que era el famoso small ball, que hoy juegan todo. No juegan con un pivot grande, juegan con algo más atlético y equiparan mucho las alturas. ¿Para qué? Para que en la defensa hagan switcheos de cambio de hombre y puedan defender más fácil. Entonces, esas cosas pregonó, y después muchos se adecuaron a ese tipo de juego porque además le sumaron el tiro de 3 puntos. Pero creo que también tiene que ver con porque no apareció quizás un pivot dominante en la NBA, como lo fue el último para mí, fue Shaquille O'Neal. Después aparecieron otros pivots, pero no a ese nivel. Ahora está el pivot base, que lo llaman, porque te arma el juego, te asiste, como Jokic. Claro. Pero el antecedente, el primer pivot base
fue consecuencia de una lesión de Kareem Abdul-Jabbar, lo hizo Magic Johnson en las finales de los 80 contra Philadelphia 76ers, que él de base pasó a jugar a pivot y ese día rompió los parámetros porque además de 40 convertir, puntos, 15 rebotes, 15 asistencias. Bueno, pero para nuestra... pero hizo jugar mucho a los compañeros desde para la el pintura. básquet que miramos nosotros. Magic Johnson fue un tipo que quebró el status quo, si se puede, del base. Porque era un base que medía 2 metros 6. Exactamente. Y en ese partido que dice estéticamente uno se ha criado viendo básquet y decía, 2 metros un base no puede ser. Imposible. ¿Qué es un base para la Argentina? Bueno, pero para nosotros, en la década del 80, los 70, teníamos un santiagueño que era alto para su posición de base. Miguel Cortijo era alto para la posición. 88 en el básquet argentino era muy alto para ser base. Sí, Quizás hoy en día sí hay bases de ese tamaño, pero en esa época claro, era muy 80 era un pivot. Pero lo que base. dice el gringo, antes de un sexto, de un séptimo partido, se lesiona. Kareem Abdul-Jabbar no puede jugar ese último partido y el técnico, que era Paul Westham, decide ponerlo de pivot y la rompe. En una época era impresionante. Estaba el techo y el piso de la NBA, que era Manute Bol, creo que era el más alto, y la base era... Maxi Brooks. ¿Eh? Maxi Brooks. No era otro. Sí, no, Maxi Brooks. Tyron Brooks, jugador de Charlotte Hornets. Claro. Que hay una foto famosa de que él tiene la pelota y hay como 3 pelotas y Manute Bol arriba. Es una foto. Ahí está bien. Campeón del Mundial 86. 86, sí señor, con juveniles. Tyron Brooks. Manute Bol, uno de los... Manute Bol, que fue la altura que uno tenía. De los... De Sudán. Sí, el hombre de Sudán, que bueno, hay una tribu de gente muy alta, que su hijo juega bol. Su hijo juega en NBA, estuvo en Orlando y no me acuerdo qué otro club más. Manute Bol, que era uno de los primeros pivots que, no digo que tiraba de 3, tiraron de 3 muchos pivots antes, pero el primero que con consistencia tiraba de 3. No era normal que la década de los 90, 80 un pivot tire de 3. No, él con consistencia tiraba de 3 y era efectivo. A Manute Bol lo tuvieron que alimentar y darle para ir a chocar con esos monstruos que tenía la NBA. Sí, en esa época los pivots eran pesados, fuertes. Y él era un palo. Quizás el que rompió también un poco el esquema con el pivot versátil era Hakeem Olajuwon, porque Olajuwon tenía una versatilidad, un movimiento de piernas, una capacidad bestial para moverse. Claro. Mirá dónde llegamos, ¿no? No, es que con el gringo sí, a ver, la gente que no sabe, Gustavo Anzani fue jugador de básquetbol, no solo que jugó NBA. Y jugó de manera federada en torneos como en Quimsa. ¿Cómo será tan bueno? Torneos regionales, o me equivoco. Claro, ¿cómo será tan bueno que hizo pensar a la FIBA si 5 faltas eran pocas? Es que en la NBA pensaron en él antes de llegar a la NBA. No, 5 faltas, no, hay que pensarlo. Era áspero, gringo, ¿no? El buró de la FIBA dice, no puede ser. Dice. Hay que ponerle más falta. Qué linda esa sexta falta, era hermoso. Pero acá no había, ¿viste? Te iban a quinta. La sexta falta era en el vestuario. Claro. No, antes estaba la sexta. Muchas veces te pasaba que vos hacías la falta, reclamaba al árbitro y te cobraba el técnico. Era tu quinta falta más el técnico, tiraban 4 tiros libres más reposición, era esa época. Claro, te hacían caputón los compañeros, te hacían caputón furioso después. Te decía, claro, 6 puntos abajo y no podía estar porque, claro. 6, 7, quizás. 7, si te metían un triple. Claro, exactamente. Porque me han dicho que para que hagamos una mesa del básquet de Santiago, para recordar los viejos lugares donde se jugaba el básquet, que algunos quedan todavía, otros hay que invitar a algunos amigos especiales también que han jugado en esas canchas. Claro que sí, cómo no, listo. Podemos hacerlo. Sí, claro. Un programa lo vamos entero, a hacer. Si quieren, claro, porque esas canchas ha quedado el sentimiento del santiagueño que es netamente basquetbolístico. Si hay 2 ciudades en la Argentina basquetbolísticas, es Bahía Blanca y Santiago. Sí, no tengo ninguna duda. Sin duda alguna. ¿Es así o no? Es más, primero fue Santiago, después la heredó. Y el otro día hablaba con un dirigente del fútbol, pero que es amante del básquetbol, y que él hizo un pequeño de estudio, un pensamiento que pensó mucho esa situación. ¿Usted sabe por qué es una de las razones por las cuales en Santiago se jugaba tanto al básquetbol? Normalmente aquí hace mucho calor. Entonces uno para practicar tiene que practicar después de las 6, 7 de la tarde, porque si no era imposible jugar. Y en la vieja época no había canchas iluminadas. En cambio, una cancha de básquetbol con 3 foquitos y un cable colgando, bajaba, cambiaba los foquitos, estiraba con un malacate, lo subía y podía jugar al básquetbol de noche. Esa quizás es la razón por la cual. En la esquina de tu barrio jugamos. Aparte, Santiago del Estero tiene esas baldosas de 20 por 20 que no vienen más ya. Santiago del Estero tiene una densidad de clubes entre las 4 avenidas muy grande. Muy grande. Muy grande, clubes de básquetbol. Que entraban en una esquinita chiquitita. Sí. Bueno, cada barrio tenía su club de básquet. Bueno, cada barrio estábamos con Fede, confianza, lo cuento al aire.
Estábamos en una reunión de noche en un lugar bailable. Tenés cuidado porque lo escucha la justicia este programa. Ah, sí, entonces. No hay problema, nosotros no tenemos no hay nada problema. que esconder. Nada que- Bueno, listo. Estábamos ahí Dale nomás. en una confitería bailable con Fede y pronto. No te digo. Bueno, uno puede salir a divertirse. Claro. Nosotros tenemos permiso, no sé usted, ¿no? Confitería bailable. No sé si usted tiene permiso. Nosotros teníamos Tengo permiso. sí, No, tengo no, permiso. sí tengo permiso. Yo salgo con permiso. Pero, no, ¿usted tiró para me atrás? impacta la confitería bailable. Que nosotros somos para todos, para No, pues ya no todos. son boliche, ¿viste? Que las confiterías después Claro. ponen música. Escucha- Pap le dicen ahora, vio que dice Pap, pap. pap. Che, ¿y qué orquesta estaba ahí? Qué conjunto. Y, Sí. y estábamos, porque era la juntada del canal, creo. Sí, sí. Ajá. Y de pronto estábamos en la terraza y me pongo claro, al fondo de la confitería estaba la cancha de básquet cancha. del Ciro Libanés. Estábamos ahí en Y ahí nos sí. pusimos a hablar de básquet con Fede y de la cancha del Sirio Libanés. Ahora que trae colación esto de los lugares que se jugaba antes el básquet. Sí. En Sigue esa la cancha. misma tribunita ahí chiquita. Claro, la misma la misma tribuna. Sí, Mira. la jirafa, que es una cosa de concreto que Sí, parece un arco. Exacto, en la, medio. la de siempre, la Un de todos los un clubes. cuarto de círculo que tenían todos los clubes. Era la Todos los típica. clubes. Y bueno, nos pusimos a hablar. Bueno, yo soy más grande que Fede de edad, entonces yo recuerdo mucho haber jugado ahí algunos partidos. Y bueno, lo lindo que encima esa noche. ¿Cuál era tu aro? ¿El que da espalda a la Belgrano o el que da espalda a la peatonal? Ninguno de los dos puede meter. No pude meter en ninguno. Ninguno de los dos. ¿Cuál Pero era el duro el preferido? piso, me acuerdo. Y no, esos mosaicos de 20 por 20 no Pero era vienen una más, cancha no sé si- histórica y Sí, ahora uno la ve obviamente. ahí. Y bueno, incluso esa noche estaba la compañera Lucas Herrera con la fiesta del gimnasio. Que Claro, él sí, iba al señor, estamos Sí. ahí. O sea que había movimiento En ese bailable, pero pedacito- nosotros con Fede hablábamos de la cancha. También del al Sirio, costado de ¿viste? la cancha. En ese pedacito convive la alta tecnología que es el piso de fútbol de césped sintético, Sintético, claro, con con la cancha de otras épocas. Claro. Sí, es verdad, es verdad. Después nos tocó no sé si vos, Fede, fuiste ese partido, vos fuiste a la final. ¿Te acuerdas de Interprensa ganamos en el 2010? Sí, en la cancha de Jorge Newbery sin estar techada, nada la cancha. Una ventolera era. Sí. Jugamos para el equipo de Jorge Iturriaga, ¿te acuerdas? Sí. Pero en el primer partido hemos jugado en la cancha de Formosa. Claro, en Formosa Club jugamos los Formosa. primeros partidos. En sí. Formosa, claro. Y había un tablero que estaba vacío, ¿viste? Estaba chingueado, parecía la cancha de Liniers en Buenos Aires. Y Está la bien. verdad que ahora la ¿Tablero distancia... con madera? Con madera, Madera, con con madera. madera. Ahora no Madera sé, acrílico. creo que la cambié porque todas las canchas han tenido su remodelación Sí. debido a De esto hecho, de la política de a ver, Estado. a vos te va a pasar gringo, del que gobierno. a mí me pasó que jugué también al básquet de chico, inferiores, nunca al nivel del gringo, pero No, tampoco. bueno, porque jugaste primero y un regional, yo ni a eso llegué. Aparte la altura no me ayuda. Jugábamos en inferiores y las únicas canchas que tenían piso de parque eran la de Olímpico, porque jugó Liga, Sí. la de Juventud y la de Quinza, porque Sí. eran las únicas dos que Sí. habían sido escenario del campeonato argentino del 91, que ahí les ponen piso de parque. Si eran las únicas canchas que Y tenían lo de piso Chacho parqué. del Pino. Y Chacho del No, Pino. pero O eso en después esa fue. época no se jugaba, No ellos se no jugaba. tenían. El gimnasio la de Chacho cancha- del Pino. Estaba en la cancha, pero nadie la usaba en No, los no, torneos claro. habituales de la capitalina, a eso sí. me Y refiero. la de médicos. De Colegio Ah, Médico. claro. Era un Colegio parque, Médico. era un parque Pero era un duro. parque diferente, esos dos parques eran diferentes. Porque ese parque no eran era flotantes, flotante, eran, no era. eran madera sobre el piso, o sea, era lo Igual- mismo que el y- piso. No, pero igual te agradecía la rodilla ahí. No. Sí, Ah, sí. no es lo mismo Bueno, que la baldosa. nosotros el parque de Quimsa No es de lo acá en 90, bueno, Quimsa no estaba bien económicamente y el parque estaba muy deteriorado. Claro. Había Sí, una, había claro, una se cambió. pintura que vos... Picaba y no picaba. Picaba o no picaba porque sabía que ahí... Ajá. Pero, Había que pero conocer, bueno, ¿viste? Es como el pocito en la cancha. sí, no sé lo que era de jugar en Colón. No, papá. Hoy, a diferencia de hoy, De esto, y esto está, visitante sí, te lo regalo. Muy y esto está visitante, bueno. muy Cuando, ¿ha visto? visitante. Hace rato hablábamos de darle un salto de calidad a los escenarios, hablábamos del fútbol, también lo trasladó al Sí. básquet, pero el básquet lo aprovechó. Básquetbol, tienes a Quimsa Olímpico con cancha de parqué. Independiente un tiempo tuvo un cancha de aglomerado y hoy tiene un hermoso piso de parqué. Sí. Colón tiene cancha con piso de parqué. Nicolás Avellaneda tiene cancha con piso de Juventud, parqué. nombraste Juventud, Bueno, sí. Juventud, por supuesto, que ahora lo cambió. Tenía el viejo piso de La parqué, de ahora lo Almirante cambió. Brown. Almirante ¿Por Brown, qué que era el viejo. Almirante Brown, ahora vos vas. La otra vez fui a ver. un Bueno, partido, Defensor del Sur. Bueno, Defensor del Sur, sí, sí, No, lo que era. Defensor del Sur. Y todas las canchas que le estoy contando, Sí. Sí. todas eran abiertas. Sí. A ver, Belgrano. te va a tocar jugar un partido juvenil. Tenía 17 años, jugaba un partido juvenil Sí. y terminábamos 12:30, una en invierno. Sí, Newbery no tiene, ¿no? ¿Sabe lo que era? No, No, Newbery no está- tiene piso de parqué, pero ya no, está cerrada la está cancha. cerrada. Claro, ya Está he visto cerrada que completa. hay galpón, sí, está bien. Sí, sí, está cerrada. Belgrano. completa. Belgrano tiene piso de Belgrano, parqué. Belgrano, sí. ¿Se acuerdan que era antes? Antes yo jugaba en Belgrano, jugué 6 meses.
y era tan pegada a la pared, Sí. a la jirafa que Belgrano daba contra la avenida Belgrano. Sí. Entonces muchas veces hacíamos, ha visto que había que imitar la jugada espectacular Claro, en la entrada. No el me acuerdo cómo se 21, llama. el 21. 21. No, era la Mendocino, ¿cómo era? Bueno, sí. Había una jugada que hacía uno de los chicos que pisaba la pared, se tomaba un impulso, volvía para atrás y metía la bandeja. Entonces Claro. teníamos que hacer. Porque estaba tan encima. En Nicolás Avellaneda pasaba lo mismo, ¿no? Todavía está Nicolás cerca también, me Nicolás acuerdo. Avellaneda Y se también. jugaba sin colchoneta, sin nada. No, hoy nada, tienen nada. protección. Rogaba que colchoneta, no te la todo. corten, ¿no? No. Te la cortaban No, de vos, allá abajo. en el aro de Belgrano, cuando hacía las cortadas y tenían que venir ya en velocidad, vos sabés que hacíamos las cortadas y le metíamos con el hombro. ¡Tac! A la Lo pared, ¿no? cuerpeaba. Lo revolteaba con el hombro y Lo volvía. cuerpeaba, dijeron. Lo cuerpeaba. Un poco va a tener. Mirá vos. Sí. Bueno, vamos a hacer entonces ese viernes. Pero hay que traer con- gente que haya jugado mucho más que nosotros para que cuenten Claro. mejores No, anécdotas. que ustedes, yo no jugué ese nivel, pero. La de Changolandia. Jugó- El Changolandia sí juega. No, Le Changolandia sí, ¿quién no jugó ahí? Qué Bueno, crack. claro, Había- bien. me acuerdo nosotros éramos de la Capitalina, en esa época no había Liga Nacional, entonces íbamos a jugar De la Capitalina era el nivel superior. Claro, éramos los de 15, Capitalina íbamos con Belisario Moqui, por ahí iba el flaco Sí. Bello. Ay, había hombres que ya habrán tenido en su momento 38, 40 años, vos decís, los paseos. Claro, pero ellos conocían a la perfección la cancha Changolandia Andá a jugar en Sabía veterano. y la este, tiraban de espalda con el aro así Sí. y la clavaban. Andá a jugar en veterano. Nunca hemos ¿cómo te va a ir? podido. ¿Has visto que ahora jugaba? Eran 5 que entraban, 5 que salían. Nunca hemos podido ganar un partido. Sí, veterano Nunca. que se. No, la que de se Asociación de conformó. Veteranos es hermosa, la cancha también. Claro, Tiene una linda no, cancha tremendo. también. La Normita Tagliavini, saludos. Sí, era enorme. Y que Sí, fue tremendo. una gran Pero hoy propulsora de la, eso. la suerte que tienen los chicos, tienen muchas canchas de parquet Sí. para desarrollar. Y hay canchas que están muy bien, techadas, cerradas. Se puede ver, yo jugué en cancha que si era ventoso, tenías que tirar al aro y calcular el viento que no te la saque. Tal Que cual. no te la haga ir larga. Parece una cosa loca en el básquet, pero pasaba. En la cancha de Estudiantes Unidos también. Sí, la cancha de Estudiantes Unidos era abierta, sí, antes que sea Quimsa. Claro. A mí no Hoy- me tocó hoy jugar Quimsa, ahí. Hoy Quimsa. A mí no me tocó jugar cuando era Estudiante Unidos. En me tocó jugar Santiago no Quimsa. jugué. Sí, en el Santiago, Inti sí jugué. En el Inti sí. Eran cortitas. en Santiago no La jugué. cancha en Inti era cortita. Sí, era Sí, chiquito. Y era sí, muy sí. cortita también. Sí, era- sí, muy corto. No sé si muy sigue pegada a la estando, pared. no sé si sigue estando. A la gente le decimos el Inti Club estaba en Buenos Aires y Mitre. En la esquina. Hoy es un edificio que uno ve de ladrillos vistos. Sí. Sobre la calle Buenos Aires, está la cochera de ese edificio. No sé si sigue, pero hasta hace un tiempo uno sí se abría la cochera y miraba, estaba la línea lateral todavía del piso ¿Todavía? original No del te Inti. puedo Le creer. vuelvo a decir, no sé si sigue, si no lo pintaron, Una no le reliquia, hicieron algo, una pero reliquia eso. era Bueno, muy lindo. Esa cancha, si no la habrás jugado Sí. y no habrá Bueno, partido están Guille están Allende. tirando Sí, todo el bueno, Guille material Allende, que después sí. lo vamos a necesitar en la El mesa. público se repite. Los voy a sorprender con los que voy a invitar. Guille Allende llegaba dribleando al club, entraba, tiraba de espalda, de costado, ahí en el Inti, lo Sí. tenían de memoria. Era una cosa. Bueno, la casa loco. de él. Claro, casa Claro. de él. Qué Bueno, grande, Guille. chicos, Y ahí cerca Allende. estaba Plazoleta Mitre, donde creo que arrancó Miguel Ahí no Cortijo. jugué yo, ¿eh? Plazoleta no la conocí. Porque, yo- creo que Me no, ya, eso nombraron a no, mí, no, yo no, no. no, no ya lo estaba conocí. desarmada la cancha No, en la no, década de los 90. sí. me parece. Sí. Sí. No, en Inti Y sí 80 jugué. también. Cuando se cansaba Miguel me hace seña en trabeo. Ah, ¿qué Pero- tal, eh? Como está Miguel cerquita ahí. Cortijo. A la siesta. Vamos. ¿Viste que viralizaron a Miguel Sí, sí. Cortijo? Lo viralizaron en Un Basket pase, Club, en sí, un Julián pase, Mozo. un pase sin mirar. Ahora que es en la un cancha pase, 15, así. un pase, un pase de Cortijo. A lo cortijo. A sí, lo Cortijo. a lo Si cortijo. habrá Estaba roto- mirando el lateral, cruzó por la espalda en el backdoor y le tiró el pase. Si habrá roto pechos. Bueno, sus compañeros decían que Era tenía algo- que estar atento, que lo tenía que Era- estar mirando ahora- siempre, le reventaba la cabeza de un Claro, pelotazo. claro. Ya hay una distancia generacional con Fede. Él dice backdoor. En la Ah. época cuando nos entrenábamos Mashiro, ganá la calle de fondo, que Dios lo calle de tenga, fondo, gloria, sí, querido grande, Mashiro el profesor Rodrigo, Mashiro. un grande. Rodríguez. Se habrá enseñado. Calle de fondo, Anzané. Se habrá enseñado fundamento, ¿no? Gran entrenador, Claro, gran gran entrenador. entrenador. Tuve el Chicos, placer de que me haya dirigido. Yo Sí. lamento mucho, tengo que Perdón, levantar yo esta me parte puse a porque me hablar. queda materia. No, lo dejo. Les agradezco y la convocatoria va a estar seguramente para que hagamos algo referido Al asado. Va a la época en que en cada barrio había una cancha de básquet y se disfrutaba y bueno, por suerte hoy se mantiene en gran mayoría, ¿no? sí. No sé La cuántas. invitación esta noche para ver un partido de barrio, Belgrano Nicolás Avellaneda en cancha Ahí está, de Belgrano, Belgrano a las Nicolás 22. Avellaneda. Ahí está. Si quiere ver un partido de barrio, ahí lo va a ver.
No, te digo, no sé cuántas provincias pueden exhibir eso y podemos tener la satisfacción, y tienen algunos, de mantener esa vida en los barrios, ¿no? Está bueno eso, está bueno. muy bueno. Bueno, ¿nos vemos después? Nos vemos Nos vemos, después. hermano.